en el 19, no apaguéis al espíritu. Y acá podemos ver 4 características fundamentales que tienen que estar por eso te decía, ¿no? Como pueblo de Dios, para identificarnos. Cuando nosotros ya le decimos a alguien Dios te bendiga, ahí automáticamente yo me doy cuenta que la persona nos mira de una forma diferente. O sea, el que no congrega, el que no busca de Dios, el que no va a la iglesia, el que no entregó su vida a Cristo, quizás el que está en una secta o religión, ellos saben cómo nosotros no tenemos que comportarnos. Si bien para ellos todo es válido, para ellos es válido un insulto, embriagarse, consumir drogas, vicio, lo que fuese. Pero ellos sí no saben lo que ellos deben dejar de hacer, pero sí saben lo que nosotros debemos dejar de hacer. Por eso te digo, nosotros muchas veces quizás que tenemos ese sentir de presentarnos como hijo de Dios, pero ya con nuestros actos ya no estamos presentando como hijo de Dios. Ya estamos predicando de este Dios poderoso. Ya con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, de manejarnos, con nuestra forma de vestir, nos estamos representando como hijos o hijas de Dios, ya estamos dando testimonio, ahí ya nos estamos identificando. Ese es el DNI del cristiano, porque dice que debemos predicar el evangelio y si es necesario usar las palabras. O sea, ¿cuándo lo debemos predicar? En todo tiempo, en todo momento. Yo hay mucha gente que en el barrio quizás que no lo veo, pero no tenemos, digamos, una afinidad o no, pero yo los veo a ellos y ellos me ven a mí. Yo digo, que el Señor me ayude para dar ese testimonio, de que ellos vean y digan, este es raro, este chabón se comporta de una forma extraña, no me han visto drogándome, ni alcoholizándome, ni escuchando música del mundo, ni mucho menos. Entonces, en la oración mía es, Señor, ayúdame a dar testimonio en el barrio, que pueda identificarme como hijo de Dios, que nadie tenga algo que decir. Si bien sabemos que siempre alguien va a decir, no, pero esto, pero que la mayor boca, que sabemos que es la que nos respalda, es la gracia del Señor por sobre todo, que dé buen testimonio de nosotros. Entonces, digo, ¿no? Para comenzar la palabra acá, el que está hablando es el apóstol Pablo. Y comienza diciendo en el 16, está siempre gozoso. ¿Y sabés quién nos da este consejo? El apóstol Pablo. En esta etapa de su vida, él estaba cosechando lo que había sembrado. Nosotros sabemos que antes de ser Pablo, el apóstol, llamado a ser apóstol, ¿no? Como él siempre se presenta en las cartas, ¿no? Llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿no? Que nosotros sabemos que el ingrediente principal de un apóstol era haber caminado con el Señor. Bueno, acá dice que fue tal el encuentro que Pablo tuvo con el Señor que se hace llamar apóstol. Los discípulos lo constituyen apóstol de Jesucristo. Ellos dieron el visto bueno y dijeron, se lo merece. De la forma de manejarse, de actuar que tenía Pablo, merecía ese título de apóstol. Entonces, pero acá en esta etapa de su vida el apóstol Pablo estaba cosechando un poco de lo que había sembrado durante la mitad de su vida aproximadamente. Él fue perseguidor de la iglesia de Cristo. Todos conocemos la anterior vida de Pablo cuando él era Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Él creía que hacía las cosas bien, pero estaba haciendo las cosas mal. Él estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Hasta que un día rumbo a Damasco dice que él tiene un encuentro en el espíritu con el Señor. Y el Señor se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice que automáticamente reconoce el señorío de Cristo y dice que le dice, ¿quién eres, Señor? Ahí ya automáticamente está, porque Pablo tenía que decirle a alguien, ¿quién eres, Señor? Porque a él lo trataban como un Señor. Él tenía en ese tiempo el poder y la autoridad de hacer lo que él quisiese. Él se manejaba sin límites, por un decirte así. Y digo, ¿no? Cómo lo que él sembró en esta etapa de su vida lo estaba cosechando. Porque él era encarcelado, era perseguido, era azotado. ¿Sabés por qué? Por causa del Evangelio.
Ahora digo, como lo que él hacía antes, ahora él estaba cosechando, si bien tuvo un encuentro con Cristo, eso no quita que hay una ley que es la siembra y la cosecha. Por eso siempre nos enfocamos en eso, en preocuparnos qué sembramos para tener después la certeza y la seguridad que lo que vamos a cosechar van a ser cosas buenas que van a salpicar nuestras vidas, tanto también nuestra familia, nuestra descendencia. Entonces muchas veces debemos preocuparnos en eso, en qué es lo que estamos sembrando y cómo estamos sembrando. Y cuando tenemos y descansamos decimos, yo creo que dentro de todo estoy haciendo las cosas bien, estoy sembrando cosas buenas para que si quizás yo no llego a cosechar, que mi descendencia pueda cosechar eso. Que puedan decir, bueno, la verdad que este muchacho sembró cosas buenas, se preocupó, se esforzó, y qué mejor cosa que sembrar junto a este buen Dios, esforzándonos en hacer la voluntad de Dios, ¿no? Qué mejor cosa que sembrar en el reino de Dios. ¿Y cómo sembramos en el reino de Dios? No es necesariamente monetariamente, si bien es válido y es un buen punto de vista, pero también sembramos que a través de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento. ¿Sabes por qué? Porque le estamos sembrando una semilla de fe y de esperanza al otro, al que no quiere creer, al otro al que está diciendo, pero estos son raros, se manejan de una forma rara, están gozosos, y vos fijate cómo ahí automáticamente, inconscientemente quizás, si hasta el día de hoy no te habías dado cuenta, cómo estas cosas se manifiestan en tu vida, porque quizás tengas cuenta, quizás tengas escasez de trabajo, quizás tengas un problema en la familia, quizás estés luchando en una enfermedad, pero siempre estás gozoso o gozosa. Y esa es una característica principal y fundamental en el hijo o la hija de Dios, que siempre estamos gozosos, a pesar de la prueba, de la lucha, de la aflicción, quizás de la escasez, pero siempre tenemos ese gozo que sabemos que no es nuestro, sino es del Señor, que Él lo deposita en nosotros. Entonces acá Pablo, ¿no? Que ahora él era perseguido por causa del Evangelio, y él, ¿sabes qué hacía? Se gozaba en sus prisiones, ya que el nombre de Dios era glorificado en su vida. ¿Sabes por qué te digo él se gozaba? Porque cuando él estaba prisionero, ahí con Silas, y yo creo que vas a recordar este episodio, dice que ellos oraron al Señor y se pusieron a cantar coritos. Y dice que ahí las cadenas se rompen, dice que se manifiesta el poder de Dios ahí en esa prisión. Entonces, ¿qué te quiero decir? Un Pablo que él verdaderamente lo que él predicaba es lo que él vivía. Un Pablo que a pesar de la persecución, de la tribulación, de la lucha, de la prueba, de la dificultad, había entendido lo que era el Evangelio. Y él, ¿sabe qué? Se gozaba. Se gozaba porque por eso ahí estaba cantando corito, dándole gloria a Dios. Él dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos renegar? Podrían haber renegado, también decirle, Señor, ¿pero te parece? Porque por tu causa, no es que ahí lo habían encarcelado porque él había delinquido, no. Al contrario. En ese episodio lo habían encarcelado porque él le había reprendido un espíritu inmundo a una mujer que tenía un espíritu de adivinanza. Y ¿sabés qué pasó ahí en ese momento? Se corta un negocio porque esta mujer adivinaba la suerte, el futuro de otros. Entonces al Pablo reprender ese espíritu, esta mujer que salía al encuentro de ellos cuando iban al templo, dice que decía, he aquí los siervos del Dios Altísimo, como que los quería publicitar en otra forma, pero Pablo agarra, le reprende, por esa causa él termina encarcelado en este episodio. Y él, ¿sabe qué? Podría haber hecho tranquilamente, Señor, pero ¿te parece? Justo iba yo, si me pasase a mí, hoy, ¿qué le diría? Señor, pero estoy yendo para la iglesia, ¿te parece que me pase esto? ¿Y sabés qué dijo él? Dijo, vamos a orar. Aparte de ser encarcelado, no es que lo metían en un calabozo, cerraban, estaba en la peor parte de la cárcel. En esos tiempos las cárceles no es lo que son hoy un penal. En esos tiempos las cárceles eran casas que se alquilaban. Sabemos que estamos hablando años atrás. Y dice que el baño de esa casa era en una parte cónica y que iba directamente ahí, lo que vos te puedas imaginar, que
una persona puede desechar, iba todo hacia ese lugar y en esa parte, en la parte cónica, en la peor parte de esa casa, ahí estaba Pablo y Sila. ¿Sabés qué? Aparte de ser azotados, dice que ellos estaban así como amarrados a una piedra en posición de cuclilla. Imagínate cómo estaban. Y ¿sabés qué dice? Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar corito, vamos a orar. Yo digo, qué tremendo, ¿no? Yo digo, nosotros muchas veces, por lo menos yo, cuántas veces por poco menos digo, pero Señor, estoy haciendo tu voluntad, o me estoy esforzando, y me pasa esto, digo, Pablo, ¿qué podría haber dicho en esa ocasión? Y sin embargo, ¿sabés qué hace acá en esta carta a los tesalonicenses? Los alienta, le dice, ustedes deben estar como pueblo de Dios, porque Pablo exhortaba a la iglesia, ustedes deben estar así, pero ¿sabés qué? Él daba el ejemplo. Él daba el ejemplo ahí porque él, la mayoría de sus cartas las escribió estando preso, encarcelado, y cartas que alentaban a la iglesia. Y yo digo, qué tremendo, es lo mismo que debemos hacer nosotros hoy como pueblo de Dios. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que hoy nosotros todavía no nos encarcelan, no nos azotan, al contrario. En estos tiempos estamos viendo mucha gente que somos bienvenidos cuando le decimos Dios te bendiga, por las cosas que están pasando en el mundo, las señales que se están cumpliendo. Nosotros estamos viendo que la venida del Señor está cerca, acercándose, y entonces esto llama a mucha gente a tener la necesidad de buscar de Dios. Entonces hoy muchas veces cuando le decimos a alguien Dios te bendiga, como que te reciben bien. En los tiempos de Pablo no, le costaba carísimo. Es más, sabemos que a los discípulos le costó la vida, a Pablo también. ¿Qué cosa? Predicar el Evangelio, ser un hijo de Dios. Entonces digo, no, acá el consejo de Pablo, más que un consejo, debe ser como una ley para nosotros. ¿Cómo debemos estar? Comienza diciendo en el 16, siempre gozoso, siempre. Cuando tenés plata o cuando no tenés plata, cuando tenés trabajo o cuando no tenés trabajo, cuando hay una lucha o cuando no hay una lucha. Y no es fácil, no es fácil. Cuando hay un problema en la familia no es fácil tener ese gozo. Pero sí es posible, porque sabemos que proviene de Dios ese gozo. Y cuando nosotros nos fundamentamos en Él, en la roca que es Cristo, ahí ese gozo va a venir automático. Y yo siempre le digo a una hermana, a la hermana Alicia, le digo, la verdad hermana, que cuando la conocí dije, esta hermana está loca. Esta mujer está loca, le decía a mi esposa. Digo, siempre paso, la veo, se ríe, está ahí, te saluda, Dios te bendiga y se ríe. Y yo le digo, parece que está re loca. Y después entendí, y a veces le mando un mensaje y le digo, hermana, y hoy yo soy uno de esos locos también. Bendita locura, ¿no? Así que, y sigue diciendo en el 17, orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Cuándo? Sin cesar. Y yo digo, ahí está el secreto para obtener nosotros la victoria. Ahí está el secreto de Pablo, del apóstol Pablo, para haber permanecido en el camino de Dios hasta su día de muerte. Ese fue el secreto de él, orar sin cesar. Él dependía del Señor. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Y yo digo, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos si oráramos sin cesar? ¿Cuántas cosas ni siquiera pasaríamos si estaríamos orando sin cesar, si estaríamos orando en todo tiempo? Es más, yo digo, ¿cuántas cosas nos ahorraríamos si al menos oráramos? Si aunque sea dijéramos, bueno, Señor, no, hoy no puedo orar sin cesar, pero al menos quiero orar. Yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces el mayor de nuestros problemas es, nuestra mayor dificultad es tener esa comunión con el Señor. Ese decir, Señor, ¿por qué? Porque hoy estamos viendo que los tiempos se acortaron, entonces tenemos que ir al trabajo, salimos del trabajo, tenemos que comer, venimos de la comida, tenemos que ir acá, de allá, acá, de acá, acá. Y cuando queremos acordar y el tiempo dedicarle al Señor, te lo digo ¿por qué? Por experiencia propia. Más de una vez decirle, Señor, gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Ese tiempito. Y el apóstol Pablo está diciendo, tienen que orar sin cesar. Orar cuando en tiempo y fuera de tiempo. Y no es necesario dejar el trabajo o dejar de comer o de desayunar por estar orando. Porque si bien podemos apartar un tiempo, gloria a Dios. Yo sé que hay muchos hermanos que pueden apartar ese tiempo, pero hay otros que quizás por el trabajo o lo que fuese, no tienen ese tiempo de decir lo voy a apartar, pero
eso tampoco nos impide el estar en comunión con el Señor, el estar orando, el estar hablando con el Señor. Porque lo podemos hacer cuando vamos manejando, cuando vamos en un colectivo, en el tren, rumbo al trabajo, o rumbo a nuestros hogares, o a donde fuese, podemos estar ahí hablando con el Señor, encomendándonos en sus manos. Y qué bueno en estos tiempos difíciles que nos encomendemos en manos de Dios, que consultemos todo al Señor, que no tomemos nuestras propias decisiones, sino que le digamos: Señor, esta decisión que quiero tomar, mostrame, confirmame, decime, hablame. Y el Señor nos va a mostrar, Él nos va a confirmar. Debemos dejar todo en sus manos. Por eso dijo Pablo: orá sin cesar. ¿Y sabés qué es lo que a nosotros nos cuesta? Porque el otro día yo compartí una palabra cuando ahí estaba el Señor, se acercaba a la muerte de Jesucristo. Sabemos que si no hubiese habido esa muerte, no hubiese habido tampoco una resurrección, ¿no? Porque el Señor resucitó. Pero dice que se acercaba a su muerte, Él va con los discípulos, llega a Getsemaní, dice que ahí en el jardín de Getsemaní se aparta para ir a hablar con el Padre, dice que le dice a los discípulos: ustedes acompáñenme, estén apoyándome acá en oración, yo voy a hablar porque mi alma está triste, triste de muerte, le dice. El Señor ya le quedaban pocos días para morir y le dice a los discípulos: estén orando, ustedes apóyenme acá en oración. Dice que el Señor va, habla con el Padre, vuelve. Y dice, no pudieron estar orando una hora, estaban todos dormidos. El Señor los reprende, dice: orad y velad para no caer en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Se va a orar de nuevo cuando vuelve, otra vez los encuentra durmiendo. Entonces ahí yo encuentro, digo, el consejo de Pablo, exactamente el mismo. Orá sin cesar, dice. Y yo digo, por eso te decía, ¿cuántos problemas solucionaríamos o cuántos problemas ni siquiera los pasaríamos? Y cuando hablamos de problemas sabemos que todo es entre comillas. Todo es entre comillas, porque el otro día estábamos hablando con unos hermanos cuando fuimos a trabajar a Doncelar y decíamos: qué tremendo si hoy viniese el apóstol Pablo y dijera: ¿cuál es tu problema? Y yo le dijera: no, porque el hermano no me saluda. Yo digo: no sé, sacaría la espada, me mataría y nomás. Porque digo, muchas veces para lo que para nosotros es un problema, en los tiempos de Pablo, él sí que se metía en problemas por causa del Evangelio. O sea, problemas también entre comillas, porque él se gozaba en las prisiones. Es más, se preocupaban los discípulos si no eran encarcelados, si no eran azotados, si no eran perseguidos, ellos se preocupaban. Porque sabían que la paga de predicar el Evangelio era ese. Era la persecución hasta el hecho de muerte. Era ser encarcelado, era lo que Cristo pasó, ellos sabían que lo tenían que pasar por causa de Él. Entonces digo, no, como para nosotros eso es un aliento, a seguir esforzándonos, pero por sobre todo orar sin cesar. Por eso te digo, y es lo que a nosotros, por lo menos a mí me cuesta. Pero es lo que el Señor hoy nuevamente a través de la palabra me dice: Jonathan, debes estar orando sin cesar. Buscar el tiempo, acomodar el tiempo y dedicar un tiempo al Señor para estar hablando con Él, y ahí las cosas van a ser diferentes. Cuando tenemos esa comunión con el Señor, las cosas son diferentes. Todo, el trabajo, nuestro diario vivir va a ser diferente cuando buscamos esa comunión con Él. Y eso no quiere decir ser súper espiritual o más espiritual que otro. Al contrario, es solamente haber entendido un poquito de que necesitamos hablar con papá. Necesitamos tener esa comunión de padre a hijo. Así que, y sigue diciendo en el 18, da gracias en todo. Da gracias en qué? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero digo, Pablo, ¿sabe qué nos dice? Da gracias en todo. ¿Y cuántos de nosotros damos gracias en todo? Si yo digo, quizás muchas veces por un mínimo dolor de muela ya estamos renegando. Y debe ser para nosotros una enseñanza esta que Pablo nos deja acá en la palabra y nos dice: ustedes tienen que dar gracias en todo. En la prueba, en la lucha, en la aflicción, en la dificultad. Y yo me acuerdo cuando Pablo le estaba escribiendo la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, y Pablo dice que estaba en Roma en una prisión horrible, con frío, azotado,
despreciado. Y ¿sabés qué hace él? Le escribe una carta de aliento a Timoteo, alentándolo a qué, a seguir predicando el Evangelio, a seguir avanzando. Él tenía una seguridad que era que él tenía que servir al Señor y él transmitía eso. Y ahí en el libro en 2 de Tesalonicenses dice algo así también como 2 de Tesalonicenses 1:4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Le dice Pablo a los tesalonicenses, dice: nosotros nos gozamos en lo que ustedes están siendo perseguidos. Dice: en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pero ellos se gozaban porque sabían que estaban haciendo las cosas bien. Cuando en el pueblo de Dios, ¿sabés cuándo es la parte en la que comienza la persecución? La persecución o la tribulación, cuando nos comenzamos a esforzar en hacer las cosas bien. Ahí comienza la persecución, la tribulación. Cuando nosotros no hacemos nada, no pasa nada. Cuando no nos esforzamos, todo sigue igual. Y parece muchas veces que todo está bien. Pero el problema, ¿sabes cuándo empieza? Cuando nosotros nos empezamos a esforzar. Cuando nos comenzamos a negar a lo que la carne quiere hacer y comenzamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahí comienzan las pruebas, la lucha. Ahí es donde comienza la persecución sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a Satanás no le conviene que nosotros estemos anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. Que nosotros le estemos diciendo a alguien: Jesucristo te ama, Él puede cambiar tu vida. Ahí es cuando comienzan los problemas para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí le comenzamos a causar problemas a Satanás, al diablo y a sus demonios. Cuando le empezamos a decir a alguien: Jesucristo te puede sanar, Él puede cambiar tu vida, Él puede restaurar tu familia, tu matrimonio, Él tiene poder para vencer enfermedades terminales. Dios es un Dios poderoso y ¿sabes qué? Multiforme, se maneja de formas diferentes y Él hace las cosas como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Entonces cuando nosotros comenzamos a decir eso, ahí es cuando comienza, entre comillas, el problema para nosotros. Ahí es cuando comienza la persecución, la tribulación. Entonces vos fijate que Pablo le dice acá en la carta, en la segunda carta a los tesalonicenses, le dice: nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. Ellos se gloriaban, decían: bien, están haciendo las cosas bien. Porque ¿sabés qué hacía Pablo? Dice que cuando él iba y abría iglesia y dejaba un encargado de cada iglesia, después él recorría a ver qué es lo que estaban haciendo en las iglesias. Entonces acá a los tesalonicenses Pablo le dice: bien, nosotros estamos contentos porque ustedes están haciendo las cosas bien. Por eso están sufriendo persecución y tribulación y la soportan. O sea, ellos no decían cuando venía la prueba, la lucha: no, si esto es el Evangelio no voy más. Al contrario, ellos cuando más tribulación, más persecución tenían, más se afirmaban al Señor. Y yo digo, qué bueno sería en estos tiempos que venga ese despertar sobre nosotros, sobre la iglesia de Cristo, que cuando venga la lucha, la prueba, podamos decir: Señor, yo más voy a buscar de vos. Eso es lo que debemos hacer como pueblo de Dios. Decir: Señor, yo por más lucha, por más gigante que se levante, yo más me voy a aferrar a tu palabra. Dice que como río se va a levantar Satanás sobre nosotros. Dice que el diablo como río se va a levantar. Y vos imaginate la palabra río. Todos conocemos, yo creo, lo que es un río. Así él se va a empoderar y levantar sobre nosotros. Dice: mas el Espíritu de Jehová plantará bandera de victoria. El Espíritu de Dios dice que va a plantar bandera de victoria. Pero ¿sabés qué es necesario? Que pases por esa tempestad, por esa tribulación. Es necesario. Muchas veces quizás salís de una y decís: pero otra vez, si la semana pasada fue esto, ahora esto. ¿Te parece y no pasa una y otra? Pero no reniegues de las pruebas. Sino al contrario, comenzá a gloriarte, decirle: Señor, gracias porque yo sé que por una causa es, por sobre todo por la causa de Cristo. Pero yo creo que ahí el Señor te va preparando, te va moldeando. ¿Para qué? Para que puedas estar a su servicio. Para estar al servicio de Dios es necesario pasar pruebas,
lucha, aflicciones, dificultades, y lo pasó Cristo. Él nos dio el ejemplo, por sobre todo. Él dijo, ustedes no lo pueden hacer, yo lo voy a hacer para que vean que sí se puede hacer, con la ayuda de Dios. Y Él pasó todo, sin saber qué, sin haber hecho nada. Nosotros muchas veces podemos cosechar algo y decir, en algún tiempo quizás lo sembré. Pero Cristo no, Él nunca sembró nada malo, al contrario. Lo único que sembró fueron palabras que Él mismo decía que no venían de Él, sino que venían de su Padre. Así que ni siquiera Él se quería llevar la gloria. Es más, Él cuando le decían Señor, Señor, el Señor está en los cielos, el Padre de Él. Ni ese título Él se quería llevar. Entonces digo, qué tremendo, ¿no? Y así fue perseguido, fue azotado, fue crucificado, aguantó la corona de espinos, la lanza en su costado. Todo, ¿sabes por qué? Por amor a nosotros, por obediente. Entonces yo digo, qué tremendo como Él nos da el ejemplo, lo que Él pasó, la persecución que Él sufrió, y yo digo, nosotros muchas veces, por mucho menos, ni por acercarnos a nada de esto, de lo que acá la palabra nos está hablando, quizás más renegamos. Y en vez que lo que teníamos que hacer es gozarnos y decir, Señor, yo sé que por algo y para algo estamos pasando la prueba. Dice que nosotros debemos ser obreros aprobados. Obreros aprobados. Y todos conocemos lo que es una prueba. Yo creo que todos habremos ido al colegio por lo menos algunos años. Y ahí venía la prueba y ahí o aprobábamos. Quizás la nota en los tiempos que yo iba era, no sé, con un 7 ya aprobabas. Pero quizás sacabas un 5 y reprobabas. Con un 8, bueno, ya era un éxito. Entonces en estos tiempos nosotros como pueblo de Dios lo mismo. Nosotros viene la prueba y debemos pasarla para poder ser obreros aprobados. Y para después cuando hablemos, le compartamos a alguien, le prediquemos a alguien, podamos contar también como parte de eso nuestro testimonio. De decir, sabés que el Señor una vuelta, estuve en la prueba, la lucha y el Señor me dio la victoria. Y estuve atravesando esta dificultad y el Señor me dio la victoria. A mí me gusta cuando hablo con hermanos y te comienzan a contar un poco el testimonio y te dicen, hermano, yo pasé esta prueba, aquella, esta lucha, esta aflicción, pero todo, gracias a Dios, de la mano del Señor lo pude pasar. Y ahí sabemos que tenemos nuestra victoria, cuando vencemos. Y sabés que dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si quizás vos decís, no, pero no, yo no puedo, la palabra dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Ahí sabes quién era también hablando, Pablo, diciendo todo lo puedo en Cristo. Y nosotros, ¿sabes qué? También todo lo podemos. Nosotros podemos vencer también. Solos no. ¿Sabés por qué muchas veces no vencemos? Porque intentamos hacerlo solos. Con nuestra fuerza, con nuestros méritos, con nuestra sabiduría. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, yo sé que con tu ayuda voy a poder vencer. Porque tu palabra dice que todo lo puedo. Porque vos me estás fortaleciendo para que yo venza. Ahí sabes qué pasa, podemos vencer. Y ahí nuevamente te digo, era Pablo quien hablaba y decía, todo lo puedo en Cristo. Él mirá lo que declaraba. Cuando la mayor parte en su etapa, de su segunda mitad de vida, ya te digo, la mayoría de las veces encarcelado, despreciado, azotado por causa del Evangelio. Y termina diciendo hasta el versículo que yo te lo comparto, dice en el 19, no apaguéis el espíritu. Y el único, y esto es algo bueno que nosotros podamos entender, porque esta es una frase en estos tiempos, una frase muy conocida. Quizás en algún momento la escuchaste. Entonces nosotros debemos entender esto, que el único que tiene la autoridad de apagar el espíritu, sos vos o soy yo. Eso es personal. Eso es personal. ¿Sabés qué? Lo único que tenemos la autoridad de avivar el fuego del don de Dios, un consejo que Pablo, el apóstol Pablo le da a Timoteo, le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. O sea, la autoridad y la demanda de avivar el fuego del don de Dios es nuestra, es mía y es tuya. La responsabilidad es personal, es tuya y es mía. Yo no puedo decirle, Señor, aviva el fuego en mi esposa, ni ella tampoco puede decirle, Señor, aumenta la fe de mi esposa. Sería válida la oración también, pero no es que
vamos a vivir así, porque si no yo ni congregaría a nadie y le diría a ella, vos ora por mí, pedile por mí, clamá por mí, que el Señor tenga misericordia a mí, y sería facilísimo. Y yo lo haría por vos, y sería todo fácil. Entonces eso es personal, es como la salvación es personal. Yo no puedo salvar a mi esposa no me puede salvar a mí, ni tampoco un hermano, ni un hermano a mí. Ahora bien, el no apaguéis el espíritu es lo mismo. Yo no te puedo apagar el espíritu a vos, ni vos tampoco a mí. Si bien hay cosas que yo consciente o inconscientemente te puedo fallar en algo, y vos podás decir, no, pero me entristeció, o vos me podés fallar a mí, yo puedo decir la verdad que me entristeció algo, pero eso no quiere decir que yo me delegue y diga, no, por culpa del hermano me apagó el espíritu, entonces yo ahora... No, eso es una mentira del diablo que en estos tiempos está de moda, porque es un argumento que se usa como excusa para hacer las cosas mal. Me apagó el espíritu. Y yo digo, el espíritu de Dios, digo, ¿con qué lo apagaría? Una vez se manifiesta el espíritu de Dios ahí en una zarza que se enciende a Moisés. ¿Te vas a acordar de ese texto? Y yo digo, imagínate que fuesen dotaciones de bomberos, ¿ahí vos crees que iban a apagar esa zarza? Una zarza que no se consume, que capta la atención de Moisés, porque no se consumía, él se acerca a ver qué. ¿Y vos creés que por más que hubiesen ido los bomberos del mundo entero a apagar esa zarza, alguien iba a poder apagar la presencia de Dios? Imposible. Imposible. En nosotros lo mismo. Por más que vengan 10 dotaciones de bomberos y te empiecen a tirar agua de día, de noche, madrugada, no, nadie va a poder apagar el fuego del don de Dios que se activó sobre tu vida. Cuando hiciste esa oración, te recibo en mi corazón como mi único, suficiente Salvador. Ahí el Espíritu de Dios está sobre tu vida y yo no puedo apagar eso. Yo no puedo apagar el fuego del Espíritu. El fuego que vos o yo somos los encargados de avivar. Y yo digo, ¿cómo avivamos un fuego? Si nos imaginamos... Un ejemplo te pongo como para que me puedas entender, una salamandra, ahí prendimos el fuego y comenzamos a echarle leña para que el fuego se encienda, que se avive. O yo creo que cualquiera ha hecho un asado. En estos tiempos ya esa palabra como que mucho no se recita, digamos, ¿no? Pero yo creo que en algún momento de la vida hemos hecho un asado y todos saben cómo pones un carboncito, otra ramita, otro carboncito para que se encienda, después le agregás más, cuando está el fuego, después... En las cosas de Dios te pongo un ejemplo vulgar, pero para que entiendas lo que te quiero decir. Es lo mismo, los encargados de avivar el fuego del Señor, del Espíritu, somos nosotros. ¿A través de qué? De la lectura, de la oración, de la alabanza, de alabar y glorificar y exaltar el nombre de Dios, del congregar. Esas son cosas que alimentan y que avivan el fuego del Espíritu. Esas son cosas que... nosotros nos vamos fortaleciendo. ¿Para cuándo? Para cuando llegue el día de la prueba, de la lucha, de la aflicción, de la dificultad, que podamos estar firmes. Cuando llegue ese día. ¿Cuándo? Cuando nosotros avivamos el fuego del don de Dios. Cuando nosotros avivamos ese fuego que sabemos, que nosotros entendemos que es el Espíritu Santo, que Él necesita que nosotros lo alimentemos. Y te pongo un ejemplo vulgar como para que me puedas entender un poco más. Supongamos que yo tengo 2 hijos. Como para que me entiendas si quizás no me entendiste todavía. Y yo le comienzo a dar más a uno que al otro. A uno le doy un platito de arroz, al otro le traje 3 hamburguesas de McDonald's. Toma, te compré un pollo a las brasas acá a la vuelta y te trajo una docena de factura por si te quedas con hambre. Ahí te trajo una caja de chocolate. Y al otro le di un poquito de arroz. Es exactamente lo mismo. O es más, como para que me lo puedas terminar y con esto ya terminamos, que me lo puedas entender. Si yo a uno le doy todo esto, el pollo, las hamburguesas, y vamos, si te quedas con hambre te llevo al tenedor chino. Y al otro ni siquiera le doy un vaso de agua. No estamos hablando de personas, pero te pongo un ejemplo como para que me lo entiendas. El otro directamente se va a morir y muchas veces pasa eso. En nosotros que somos el pueblo de Dios alimentamos más la carne que el espíritu. A la carne lo alimentamos más con las amistades, con el trabajo, con la familia. Y no es malo pasar tiempo con la familia, no es malo tener una amistad, no es malo trabajar, pero ¿sabés qué es malo? Que le demos el primer lugar a esas cosas, que sabemos que todo es pasajero, en vez que darle el primer lugar a quien se lo merece, y al quien va a estar con nosotros siempre, hasta el último de nuestros días, y es más,
una eternidad junta con nosotros, nos ha prometido el Señor. A Él le debemos dedicar más tiempo. Entonces debemos lograr y buscar que el Espíritu crezca y que nosotros menguemos. Entonces, ¿qué debemos alimentar más? El Espíritu. Cuando nosotros alimentamos más la carne, va a predominar en nosotros ¿qué? Más la carne. Y ahí la palabra habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Para que en nosotros se manifiesten los frutos del Espíritu, debemos alimentar ¿qué? El Espíritu. Y todo esto, ¿sabés para qué? Para asegurarnos por sobre todo la entrada al reino de Dios. Para tener esa certeza, esa seguridad de decir, Señor, yo tengo una seguridad que si venís mañana, pasado, esta noche, en un rato, en media hora, en 10 minutos, tengo la seguridad que me voy con vos. Dijo el hermano Daniel, sé que me mandarás quizás a lavar los baños, pero yo sé que me voy con vos. Y en nosotros como pueblo de Dios debe estar esa seguridad, esa certeza. Decir, Señor, yo sé que me voy con vos. Esa seguridad, ¿cuándo la vamos a tener? Cuando comenzamos a dejar de alimentar un poco la carne y comenzamos a alimentar más el Espíritu. Así que hasta ahí era la palabra. Quiero invitarte, si quizás no tuviste nunca la experiencia de entregar tu vida a Cristo, te quiero invitar a que puedas hacer una oración conmigo ahí donde estás y puedas decirle, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Padre, ahora como hijo o hija, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy tú cortes toda maldición generacional sobre mi vida y me alcancen tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahí donde estás te invito también que podamos hacer una oración. Si quizás hiciste esta oración conmigo, ya también podés acompañarme en esta oración porque ya dejaste de ser creación a ser hijo o hija de Dios. Y que podamos hacer una oración por todos aquellos que están pasando por el COVID-19, por todos aquellos que están atravesando una gripe, una dificultad de la índole que fuese, que podamos estar orando por ellos. Que podamos orar por los pastores, por los hermanos de la congregación, por los chicos de la alabanza, por los chicos del sonido, de la portería, por los intercesores, por cada uno que está ocupando un ministerio en la casa del Señor y por cada hermano también en Cristo, ¿no? Que hay en esta congregación y en cada congregación y a nivel mundial también, ¿por qué no? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más. Padre, ahora dándote gracias, Señor, por habernos permitido compartir tu palabra. Padre, dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre, por tu fidelidad. Señor, porque una vez más nos has hablado con amor. Padre, en esta hora, Señor, te queremos presentar estos pedidos de oración. Señor, pedirte por nuestros hermanos. Padre, por su familia. Señor, pedirte por los pastores, Padre. Por el pastor Daniel, Señor, por la pastora Esther, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que estés glorificando tu nombre en sus vidas, Señor, en sus familias, Padre, que te lleves toda dolencia, Señor, física o espiritual, Padre, en el nombre de Jesús que haya en tu pueblo, Señor, te pedimos por los chicos de la alabanza, Señor, por los chicos del sonido, Padre, por cada hermano, cada hermana, Señor, que está, Señor, trabajando en tu casa, Padre, por los intercesores, Señor, por los porteros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por aquellos que coordinan las reuniones, Señor, aquellos que comparten la palabra, Padre, por aquellos que están, Señor, orando por las ofrendas, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos que están, Señor, limpiando y ordenando tu casa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos que están decorando tu casa, Padre, que tú estés obrando, que estés bendiciendo sus vidas, sus familias, sus hogares. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de nuestros hermanos a nivel mundial. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, por aquellos que están pasando una enfermedad, Señor, en esta hora, Padre, dice en tu palabra, orarán por los enfermos y ellos sanarán. Señor, declaramos que hay sanidad en tu nombre, Padre, para aquel que lo esté necesitando. Señor, sabemos que eres un Dios poderoso, Padre, un Dios de lo sobrenatural. Señor, ahora te damos la libertad, Señor, que tú hagas lo que tengas que hacer, Padre, y por intermedio de esta oración que estés sanando, Padre.
en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que eres tú quien se lleva la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Por eso en esta hora te pedimos que una vez más estés obrando con poder, Padre, que estés visitando cada hogar de nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que estés visitando a aquellos que están en un hospital, Padre, aquellos que están en una terapia intensiva. Señor, sabemos que tú eres poderoso, Padre, por eso en esta hora te pedimos que nos sorprenda. Señor, la oración de fe sanará al enfermo, dice en tu palabra, y así lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús, y declaramos, Señor, que recibiremos buenas noticias a través de esta oración, Padre. Por eso te damos las gracias, Señor, y te pedimos también, Señor, que tengas misericordia del presidente, Padre, de los gobernantes, de los ministros de salud, de economía, Padre, de las diferentes fuerzas, Señor, policiales, la gendarmería, la policía federal, Padre, la policía local, Señor, sobre el ejército, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sobre la prefectura. Padre, te pedimos que estés obrando, Señor, en esta hora. Padre, te pedimos por el intendente de este partido, por sus colaboradores. En el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan tener un encuentro contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y te damos las gracias, Señor, por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, los saludo con la paz del Señor y los aliento a que puedan estar siguiendo la página los diferentes días de la semana que estamos compartiendo la palabra, y que así también lo puedan hacer a través de los cultos presenciales, que son los días viernes y domingo a las 5 de la tarde, de 5:30 de la tarde a 6:30 y de 7 a 8:30 aproximadamente. Así que los saludo con la paz de Dios.